Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La deuda externa. Durante la década de los 60 y los 70 tienen como contexto el auge del comercio internacional. Los países de América Latina registraron un notable crecimiento en sus economías. Tal crecimiento obedeció esencialmente a dos factores. Uno, un rápido y continuo aumento de las exportaciones de productos manufacturados, que derivó en mejoras sustanciales de los términos de intercambio, y dos, el surgimiento de un mercado internacional de dinero y de capitales a los cuales los países de la región tuvieron fácil acceso por el abundante disponibilidad y las tasas de interés relativamente bajas. Dichos factores provocaron un crecimiento considerable de las inversiones en la mayoría de los países de América Latina. En general, se optó por una política desarrollista. No obstante, muchas de las inversiones se realizaron sin evaluación seria de las necesidades y potencialidades de cada país de cara al comercio internacional, razón por la cual no lograron contribuir al crecimiento económico en forma proporcional. La recesión económica mundial, que obligó a varios de los países industrializados a adoptar severas medidas a fin de controlar la inflación, como el control antiinflacionario mediante políticas monetarias puestas en práctica en países como Estados Unidos y Reino Unido, cuyos resultados habrían de manifestar en aumentos considerables de las tasas de interés de corto plazo. Un tema trascendental para México ha sido y será la deuda externa. Desde su conformación como nación independiente, se ha convertido en un receptor de flujos de inversión externa, la cual se puede clasificar por periodos. El primero se denomina reconocimiento de la deuda, en el cual se señala la causa que dio origen a esta carga pública y que abarca el periodo comprendido entre la independencia y finales del siglo XIX. El segundo periodo, denominado la deuda ferrocarrilera, abarca el periodo del Porfiriato, es decir, de 1884 a 1910. La deuda externa en la postrevolución es el tercer periodo y comprende de 1910 hasta 1970. El cuarto es la deuda petrolera, el cual tiene como causa del incremento de la deuda a los hidrocarburos, que abarcan entre 1970 a 1988. El último periodo es la deuda bancaria. Dicho periodo se gesta desde la década de los 80 y culmina en los años 2000. Se denomina inversión extranjera a la medición de entrada y salida real de inversiones o capitales extranjeros o locales en un país. En las primeras décadas del siglo XIX, América se independiza de Europa. El continente europeo es visto como el lugar donde se da el progreso y la civilización que debe compartirse con el resto del mundo. La expansión de la industrialización en Europa y del comercio internacional tuvo lugar de forma paralela al incremento acelerado de los movimientos de capital a largo plazo y de la inversión extranjera que contribuyeron a la estabilidad económica durante el siglo XIX. Durante el Porfiriato, debido a las condiciones propicias para la inversión y dadas las facilidades que trató de dar la política del gobierno con respecto a las inversiones extranjeras, estas alcanzaron un volumen cuantioso en nuestra economía, causando serias consecuencias. La primera de ellas fue la grave deformación de la economía. En segundo lugar, provocó una grave dependencia con los centros hegemónicos, cuyos capitales hicieron necesario para continuar con el desarrollo del país. Los principales países que invertían en México eran Estados Unidos, con aproximadamente 1.292.387.302 pesos hacia 1911, de los cuales el 41.3% estaban invertidos en ferrocarriles y el 38.6% en la industria minera. Gran Bretaña tenía invertido cerca de 989.484.840 pesos, de los cuales el 40% está invertido en los ferrocarriles y el 21.4% en servicios públicos. El tercer país resultaba Francia, con 908.690.368 pesos, de los cuales el 38.6% lo tenían invertidos en la deuda pública mexicana. En América Latina, la inversión extranjera directa ha sido considerada oficialmente como un factor indispensable para el desarrollo. De ella se ha esperado la modernización industrial, la importación de tecnología, la creación de empleos y se ha destacado su importante contribución al ahorro y al equilibrio de la balanza de pagos. La experiencia colonial y el peso negativo que históricamente ha desempeñado provocó que en la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas e incluso en las constituciones nacionales se limitara su participación y reservaran para el sector público actividades estratégicas como las energéticas. Proyectos neoliberales en América Latina y México.
El neoliberalismo se estableció en México en 1982, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el cual fue iniciada con la internacionalización del mercado, ya que se toma como única alternativa para salir de la gran crisis que se vivía en ese momento. Todo esto provocado por la deuda externa y la crisis petrolera. Como se ve, el neoliberalismo es una corriente política económica que promueve la intervención del Estado al mínimo, pretendiendo reducir al mínimo la intervención estatal tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garantía del equilibrio institucional y el crecimiento de un país económicamente hablando. El fracaso del ajuste ortodoxo. La esterilidad de este esquema para generar crecimiento económico y al mismo tiempo pagar el servicio de la deuda externa, así como su incapacidad para controlar la inflación, obligaron a replantear la estrategia y a buscar nuevas fórmulas que permitieran controlar la inflación. Sin abandonar el núcleo duro de las políticas neoliberales, la nueva fórmula de el consenso de Washington consistió en aplicar programas de estabilización heterodoxos, basados en políticas de ingresos y en el uso de tipo de cambio como ancla de la inflación, en renegociar la deuda externa bajo los parámetros del Plan Brady, el cual consistió en una reducción poco significativa del principal y de los intereses, así como una reconversión de la deuda pendiente en bonos que se vendieron en el mercado secundario, con lo que América Latina se incorporó de lleno a la globalización. Así México, Brasil, Argentina, como otros países de la región, se dedicaron a aplicar las políticas del consenso de Washington, como si fuera un libreto diseñado para todos. En la actualidad prevalece en la mayoría de los países, y sin dejar de considerar diferencias nacionales importantes. El consenso de Washington no solo significó la aplicación de un decálogo de políticas neoliberales, sino que representó ante todo un compromiso, una alianza política entre el capital monopolista financiero de los centros y las oligarquías internas de los gobiernos de América Latina. Los gobiernos de Salinas de Gortari en México, Cardoso en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori en Perú y tantos otros fueron los artífices del modelo neoliberal. Hoy, más de 20 años después de la instauración de una estrategia basada en el ahorro externo, sabemos por la experiencia vivida que estos efectos virtuosos no se dieron y que, por el contrario, la apertura financiera distorsionó los procesos de desarrollo de los países latinoamericanos. La utilización del tipo de cambio como ancla de los precios, lograda a través del influjo de flujos externos del capital privado, permitió efectivamente romper la inercia inflacionaria, pero su costo en términos de crecimiento y empleo y desarrollo económico y social fue muy alto.